Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a abordar un tema que ha generado mucho revuelo y curiosidad en los últimos tiempos, algo que muchos de ustedes me han preguntado y que por fin vamos a desentrañar juntos. Vamos a hablar de un tema muy personal, pero que me parece importante compartir con ustedes, mis fieles espectadores. Hoy la pregunta que resuena en muchos titulares y conversaciones es: ¿por qué Can Yaman no tiene hijos? ¿Cuál es la verdad detrás de esta decisión o circunstancia? Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de esta cuestión, desvelando detalles que quizás no conocían, y explorando las razones que hay detrás de esta faceta de su vida. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre traemos contenido que les va a encantar, que les va a intrigar y que, sobre todo, les va a mantener al tanto de todo lo que está pasando. Así que, sin más preámbulos, empecemos este viaje. Como saben, Can Yaman es una figura que irradia carisma, talento y una presencia magnética que ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de su explosión mediática con series que lo catapultaron a la fama internacional. Su vida personal, como la de cualquier celebridad, ha sido objeto de escrutinio y especulación. Y una de las preguntas que más ha rondado en el ambiente, especialmente entre sus fans más acérrimos y los curiosos en general, es la referente a la paternidad. ¿Por qué hasta ahora, a pesar de haber alcanzado una estabilidad profesional y personal considerable, no hemos visto a Can Yaman con hijos? Es natural que surjan estas preguntas. Vivimos en una sociedad donde a menudo se asume que la vida completa de un individuo exitoso incluye una familia tradicional, y la paternidad o maternidad se ve como un paso casi obligatorio. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, y las decisiones sobre cuándo y si tener hijos son profundamente personales. Can Yaman, lejos de ser ajeno a estas preguntas, ha sido bastante abierto, dentro de lo que cabe, al abordar este tema en diversas entrevistas. Y lo que ha revelado, más que una negativa rotunda a la paternidad, es una perspectiva muy meditada y una serie de prioridades que han guiado sus decisiones hasta ahora. Una de las razones principales que Can Yaman ha expuesto para no tener hijos en este momento de su vida se centra en su dedicación absoluta a su carrera profesional. Y cuando digo absoluta, es porque realmente lo es. Hemos sido testigos de su meteórico ascenso, de cómo ha trabajado incansablemente para perfeccionar su arte, para asumir proyectos desafiantes y para expandir su alcance a nivel global. Pasar de ser una estrella en Turquía a ser un nombre reconocido en España, Italia y muchos otros países no es tarea fácil. Requiere una inversión de tiempo, energía y un compromiso que él mismo ha confesado, ocupa la mayor parte de su energía mental y física en la actualidad. Él ha expresado en varias ocasiones que en esta etapa de su vida, siente que su prioridad número uno es construir y consolidar su legado profesional. Esto implica estar disponible para proyectos de alta exigencia, viajar constantemente inmerso en filmaciones y promociones, y estar en un estado de constante aprendizaje y crecimiento dentro de su profesión. Para él, la paternidad es una responsabilidad inmensa, un compromiso que requiere una dedicación igualmente absoluta, pero de una índole diferente. Y ser honesto consigo mismo y con la posibilidad de la paternidad, significa reconocer que en este preciso momento, no podría ofrecerle a un hijo la atención plena y el tiempo que él considera indispensable para criarlo. Imaginemos por un momento lo que implica la vida de un actor de su calibre, rodajes que pueden durar meses, a menudo en locaciones remotas, lejos de casa. Giras promocionales que lo llevan a diferentes países en cuestión de días. Entrenamientos intensos para roles que lo exigen física y mentalmente. Todo esto sumado a la presión de mantener su estatus y seguir evolucionando en una industria tan competitiva. Can Yaman ha sido muy claro al decir que no quiere ser un padre ausente, ni siquiera temporalmente. Él cree que la crianza de un hijo es un viaje que debe ser vivido día a día, compartiendo los momentos importantes, y no delegando esa responsabilidad o estando físicamente distante la mayor parte del tiempo. Otra faceta importante que Can Yaman ha compartido, y que creo que resuena con muchas personas, es su deseo de vivir y experimentar plenamente la vida antes de asumir un compromiso tan trascendental como la paternidad. Él ha expresado un anhelo por seguir explorando el mundo, por conocer diferentes culturas, por seguir creciendo como persona y por disfrutar de las oportunidades que su éxito le ha brindado. No se trata de egoísmo,
sino de una visión de la vida que valora la experiencia personal y el autodescubrimiento. Para él quizás sea importante sentir que ha vivido lo suficiente, que ha satisfecho ciertas inquietudes personales, antes de embarcarse en la aventura de ser padre. A veces idealizamos la idea de la familia y la paternidad, pensando que es algo que simplemente sucede, o que debe suceder en un momento determinado. Pero Kahneman parece tener una visión más pausada y reflexiva. Él no ve la paternidad como una obligación o un destino ineludible en un plazo específico. La concibe como una decisión consciente, que debe ser tomada cuando se sienta emocionalmente y logísticamente preparado, y cuando sienta que tiene el espacio en su vida y en su corazón para darle a un hijo toda la atención, el amor y la estabilidad que merece. Y esa preparación, según sus propias palabras, aún no ha llegado. Es importante destacar que esta postura no implica que Kahneman esté en contra de la paternidad o que la descarte para siempre. Al contrario, en sus declaraciones, a menudo se percibe una apertura y un deseo futuro. Simplemente él es coherente con su momento actual. No quiere traer un hijo al mundo por cumplir con expectativas externas o por un sentido de urgencia que no nace de su propio deseo interno. Prefiere esperar el momento oportuno, cuando sienta que puede ser el padre que él mismo desearía tener. Y esa espera, en su caso, está ligada a la culminación de ciertas metas profesionales y a un estado de plenitud personal que aún está construyendo. Además, y esto es algo que puede que muchos no consideren, el hecho de ser una figura pública de su magnitud añade una capa adicional de complejidad. La vida de un hijo de una celebridad está expuesta desde el momento de su nacimiento. Kahneman seguramente es consciente de la presión mediática y la falta de privacidad que esto podría acarrear para un niño. Es probable que también esté pensando en cómo proteger a un futuro hijo de esa exposición constante, algo que, dada su propia experiencia, sabe que no siempre es fácil. Por lo tanto, la decisión de cuándo y cómo abordar la paternidad también podría estar influenciada por su deseo de salvaguardar la intimidad y la infancia de sus descendientes. Podríamos pensar en esto como un acto de responsabilidad, no solo hacia su carrera, sino también hacia una futura familia. Si uno no se siente preparado para darle a un hijo el ambiente adecuado, es mejor esperar. Kahneman parece estar aplicando este principio a su propia vida. Él está construyendo su camino paso a paso, asegurándose de que cada decisión sea reflexionada y alineada con sus valores y sus aspiraciones. No se trata de una postura rígida o inmutable. La vida es un constante devenir, y las prioridades pueden cambiar. Lo que hoy parece una decisión firme, mañana puede transformarse. Sin embargo, lo que sí podemos extraer de sus declaraciones es un profundo respeto por la institución de la paternidad y una visión muy realista de las exigencias que conlleva. No se trata de una ausencia de deseo, sino de un deseo postergado hasta que las circunstancias sean las ideales, tanto para él como para la futura vida que pueda traer al mundo. En resumen, y para ir aterrizando esta conversación, la verdad detrás de por qué Kahneman no tiene hijos en este momento se resume en una combinación de factores. Primero, un dedicación intensa y prioritaria a su carrera profesional. Él se encuentra en un momento crucial de su trayectoria, donde está enfocado en consolidar su nombre y expandir su alcance global, y considera que no podría dedicarle a un hijo el tiempo y la atención que él cree que merece. Segundo, un deseo de experimentar y vivir plenamente la vida personal antes de asumir una responsabilidad tan grande. Él busca el autodescubrimiento y el disfrute de las oportunidades que su éxito le ha brindado. Tercero, un visión muy madura y realista de la paternidad. Él no quiere ser un padre ausente y prefiere esperar el momento en que se sienta verdaderamente preparado, emocional y logísticamente, para criar a un hijo. Y cuarto, posiblemente una preocupación por la exposición mediática que podría afectar a un futuro hijo, buscando proteger su privacidad e infancia. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ideas y expectativas acerca de la vida, la carrera y la familia. No hay una única forma correcta de vivir la vida, y cada uno tiene su propio camino y sus propios tiempos. Kahneman, con su honestidad y su enfoque en sus prioridades, nos muestra que la vida puede ser plena y exitosa en todas sus facetas, y que tomarse el tiempo necesario para las decisiones importantes es, en sí mismo, un acto de madurez y responsabilidad. Y así llegamos al final de este vídeo, queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla, que les haya parecido intrigante y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado.
Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Qué les parece la postura de Can Yaman? ¿Creen que es importante priorizar la carrera antes que la familia en ciertas etapas de la vida? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Antes de que se vayan, quiero hacerles una última petición. Si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, dejen un asterisco gran me gusta pulgares hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que le pueda interesar este tema. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo, y no olviden activar la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan explorando el fascinante mundo que nos rodea. Adiós.